Por favor, ¿me pueden confirmar el audio? Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo está? ¿Sí se escucha? ¿Está bien? Freddy, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Bien, ya con las respuestas correctas que me dieron con el tema del audio, estamos bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema programado para esta tarde, ¿no? Hoy vamos a compartir información sobre una oferta que también es muy importante hoy en los proyectos a nivel de edificaciones, ¿no? Tanto en el ámbito residencial, sobre todo en el ámbito comercial, terciario o industrial, es importante implementar esta oferta que tenemos como, ¿no? Tema principal, luminarias de emergencia. Vamos a conocer las características principales que se deben tener en consideración a la hora de proponer soluciones a través de luminarias. Diferenciar, ¿no? Puntualmente entre lo que es una luminaria de emergencia y las lámparas recargables, ¿no? Que es un tema eh, que siempre se tiene que tener en consideración cuando proponemos proyectos, ¿no? Entonces, dentro de la agenda que tenemos hoy, ¿no? Justamente es ver toda la referencia normativa que viene a través de la NTP y esa es la 60598, ¿no? Ya publicado desde el año 2016 a través de INACAL. También en el tema de diseño tenemos que ver las normas, revisar las normas internacionales, el Código Nacional, el Reglamento Nacional de Edificaciones, que son, ¿no? En este caso, documentos importantes que nos va a permitir sustentar del por qué implementar una luminaria de emergencia adecuada, ¿no? ¿Cuáles son las características principales, ¿no? Definiciones básicas de conceptualizar, ¿no? Información para poder elegir la luminaria apropiada. Como mencionaba, ¿no? La diferencia entre luminaria de emergencia y linterna recargable. Tipos de luminarias que podemos seleccionar según aplicación. Nuestra oferta, ¿no? Dentro de lo que es luminarias y accesorios de instalación, diagramas de conexión adecuadas a la parte normativa también y las recomendaciones puntuales, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, contamos con una tabla importante que les va a permitir seleccionar la luminaria adecuada según el área donde van a proponer la solución. Así es que cualquier duda, por favor, inquietudes con relación al tema, igual me comparten a través del chat y seguramente, ¿no? En alguna pausa que podamos hacer o al final del tema iremos respondiendo las consultas que puedan tener, ¿no? Con referencia a la oferta que vamos a ir viendo, sobre todo al tema puntual, ¿no? De lo que es luminaria, el tema de la interpretación del aspecto normativo, ¿no? Que es importante considerar, ¿ok? Muy bien, entonces, ya empezamos revisando los textos y las terminologías que hay en relación a la norma técnica peruana, ¿no? Y nuevamente, y siguen conectándose, entonces, ¿no? Agradecerles también su presencia y buenas tardes con todos los demás. Bueno, aquí mostramos las aplicaciones puntuales de una luminaria de emergencia y en la imagen vemos que esta luminaria o las luminarias de emergencia están destinadas a salvar vidas, evitar accidentes de grandes repercusiones. A ese requerimiento necesitamos tener pues una luminaria, ¿no? Bajo normativas, seleccionar la apropiada que responda ante esa eventualidad. O sea, siempre los planes de contingencia se presentan en el momento oportuno
y entonces ahí debe responder, ¿no?, a ese requerimiento. Entonces, si tomamos en cuenta, ¿no?, esa referencia y el requisito importante del por qué se debe implementar una luminaria de emergencia, de hecho, pues hablamos de la normativa, ¿ya?, la 60598-2-22, donde las lámparas se conectan directamente a la red del circuito de iluminación, un punto de partida. Tenemos que ubicar estratégicamente de tal forma que evite cualquier tipo de deslumbramiento que consecuentemente puede generar accidentes. Y además debe tener un nivel de iluminación, se debe emitir un flujo luminoso, ¿no?, declarado por el fabricante en los primeros 60 segundos, producida la falla. Estas son las características principales que debe tenerse en consideración cuando hablamos de una luminaria, ¿no? El tema es que eventualmente encontramos también estas realidades, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, mientras que aquí, a través del cursor, les muestro una luminaria de emergencia, aquí estamos hablando de las linternas recargables, ¿no? Es un tema eh, básicamente bastante diferenciada en el funcionamiento, en el nivel de operatividad y sobre todo en el tema de vida útil, ¿no? Entonces, para ello, como mencionaba, vamos a tener algunos conceptos importantes que nos va a permitir, ¿no?, seleccionar la luminaria apropiada. Entonces, sobre esa base, tenemos todas esas definiciones. Un sistema de alumbrado de emergencia en general, ¿no? O sea, dentro de este sistema de alumbrado de emergencia, podemos establecer varios tipos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el alumbrado para evacuación de emergencia, ¿no? O sea, el primer concepto, subdividido en, ¿no?, alumbrado de rutas de evacuación y alumbrado de áreas abiertas, o también llamado antipánico. Entonces está clasificado de esa manera el tema del alumbrado de evacuación de emergencia. Luego tenemos el sistema de alumbrado de reemplazo, ¿no?, que usualmente asociamos a los sistemas de transferencia eléctrica, ¿no?, o sea, los grupos electrógenos, ¿no?, por ese lado. Y también tenemos el tema del alumbrado de zonas de alto riesgo, que también está asociado en sí a las luminarias de emergencia, conceptualmente. ¿Ok? Cada uno de estos temas tiene sus propias definiciones, ¿no? Entonces es lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de un sistema de alumbrado de emergencia, estamos hablando de un sistema justamente previsto para que entre en funcionamiento cuando falla la alimentación normal, ¿no? Inclusive se conceptualiza mucho más todavía asociando al sistema de alumbrado. O sea, cuando eventualmente falla el circuito de iluminación, o sea, el circuito normal del sistema de iluminación o de alumbrado, entonces debe ingresar el alumbrado de emergencia, ¿no? En este caso, cuando hablamos de un sistema de alumbrado, seguramente en el turno nocturno, por ejemplo, si se va a la red eléctrica de iluminación, pues inmediatamente debe iluminarse las zonas de acceso, las rutas de evacuación, etcétera. Entonces, eso es importante, ¿no? Pero si se va a la red eléctrica principal, más aún todavía, ¿no? Lógicamente que allí hay varios conceptos que hay que tener en cuenta. Por otro lado, cuando hablamos del alumbrado de evacuación de emergencia,
¿no? Entonces ahí nos está hablando de un sistema de alumbrado de emergencia que proporcione, ¿no?, la iluminación necesaria para la seguridad de las personas que abandonan el área o intentan finalizar una operación peligrosa antes de evacuar. Entonces hay reglas generales o requisitos importantes de un nivel de iluminación apropiada que evite que haya riesgos o accidentes, ¿no?, ante la presencia de ese nivel de falla, ¿no? Entonces, debe haber un sistema de alumbrado que permita, ¿no?, terminar un trabajo peligroso que se está ejecutando o permita, pues, visualizar por dónde vamos a salir al exterior. O sea, estamos hablando de las rutas de evacuación, ¿sí? Por otro lado, otro, otro concepto que se considera allí está el tema del alumbrado de reemplazo. Entonces, un alumbrado de reemplazo es la parte del alumbrado de emergencia que permite continuación de la actividad normal, prácticamente sin alteraciones. Entonces, por eso mencionaba que esta definición está ligada o asociada puntualmente a un sistema de grupo electrógeno, un sistema de transferencia en el que algunas cargas críticas que hay en la edificación, en el centro comercial, en el sector terciario, estén siendo abastecidos de energía eléctrica mediante un sistema, ¿no?, en este caso, de reemplazo, ¿no? O sea, un sistema de grupo electrógeno u otro tipo de sistema, pero que no permita continuidad de la actividad, ¿no?, en algunas zonas en este caso, de alta importancia. Luego tenemos el tema del alumbrado de zonas de alto riesgo. O sea, en este caso hablamos de la parte del alumbrado de emergencia prevista para garantizar la seguridad de las personas en situaciones potencialmente peligrosas. Allí, desde el punto de vista normativo, ¿no?, se especifica y se considera que debe proporcionarse una luminaria, ¿no?, o una iluminancia mínima de 15 luxes, ¿no?, o el 10% ¿no?, de la iluminancia normal, ¿no?, tomando siempre el mayor de estos dos valores, ¿no? O sea, la idea principal es que tenga la iluminación necesaria que me permita finalizar con la actividad peligrosa que se está realizando, ¿no? Entonces, este sistema también está conceptualizado en lo que es el alumbrado de emergencia como punto de partida general, ¿ok? Nosotros, a través de estas propuestas, vamos a ir viendo principalmente estos sistemas, ¿no? Los sistemas de alumbrado de rutas de evacuación. Igualmente, en el tema del alumbrado de evacuación, hablamos de un nivel de iluminación mínima que se recomienda por normativa. Y implica que las luminarias deben emitir un flujo luminoso declarado por el fabricante, pero en el tema de las rutas de evacuación, ¿no?, debe garantizar un mínimo de iluminación. La iluminación se mide en luxes, por eso se habla de un mínimo de luxes en el piso, ¿no? E indica las rutas, ¿no?, de salida y cambio de dirección, que inclusive se le agrega, pues, las señaléticas correspondientes, ¿no? Las señales de seguridad va a ser importante para poder evacuar en el menor tiempo posible de esa edificación. Por otro lado, tenemos el alumbrado de áreas abiertas, o también conocido comúnmente como el sistema de alumbrado antipánico. Igual, en la iluminación antipánico, para, ¿no?, poder evacuar hacia las rutas de evacuación, ¿no?, debemos tener la iluminación necesaria para el tránsito seguro justamente hacia esas rutas de evacuación. Entonces también me debe brindar la iluminación mínima necesaria para estos casos.
Entonces, para cumplir con estos requerimientos que establece el tema normativo, ¿no? Debo tener en cuenta ciertas definiciones en relación a las características que debe ofrecer una luminaria, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un concepto importante, que es el flujo luminoso nominal. Toda luminaria en sí, ¿no? Toda fuente de luz artificial viene con un flujo luminoso, que es lo que declara el fabricante. Entonces, una luminaria de emergencia, más aún, debe tener un determinado flujo luminoso declarado por el fabricante, y ese flujo debe llegar a los 60 segundos, producida la falla, de, donde requiero iluminar, ¿no? Entonces, en las zonas de alto riesgo se considera que a los 0,5 segundos, ¿no? Debo llegar al 50% del flujo luminoso total, ¿no? Y en el siguiente nivel debo llegar pues al 100%. Ese flujo luminoso se debe mantener durante el tiempo de autonomía que tengan las luminarias, o sea, durante la duración nominal de funcionamiento, es lo que se establece, ¿sí? Ahora, esa autonomía también es declarado por el fabricante, ¿no? O sea, quiere decir que la autonomía de una luminaria está definida para garantizar que ese nivel de flujo luminoso emitido se mantenga constante durante ese tiempo. Ejemplo, ¿no? Si hablamos de una autonomía de 1 hora, significa que durante esa falla generada en la red eléctrica hasta 1 hora, esta luminaria debe emitir su flujo luminoso declarado, ¿no? O sea, si hablamos de, por ejemplo, 100 lúmenes, entonces esos 100 lúmenes se deben mantener en el tiempo de la autonomía. O sea, ese es un concepto importante que hay que tener en consideración. Entonces, desde el punto de vista constructivo, ¿no? Se dice que una luminaria, ¿no? Según norma, o sea, es su capítulo 22.710, establece que no debe haber ningún circuito manual o sin autorrearme entre la batería y la lámpara de alumbrado, ¿no? Debe existir, sí, un sistema de conmutación, pero eso es porque tiene una electrónica interna, ¿ok? O sea, ese punto es fundamental, ¿no? Es muy peligroso que haya, pues, interruptores entre la batería y la lámpara, ¿no? Porque si, ¿no?, de manera involuntaria, ¿no?, dejas en posición de apagado, entonces cuando hay una emergencia no va a funcionar, por un lado. O todos los equipos que llevan interruptores, ¿no? Justamente mencionaba es porque son linternas recargables, no luminaria de emergencia. O sea, cada vez que pongas un interruptor, entonces cuando no lo necesitas, lo apagas, ¿no? Si lo necesitas, lo prendes. Pero eso no se puede dar en una luminaria, ¿no?, con una autonomía apropiada, en el que apenas produzca la falla, inmediatamente responda. Entonces, por eso se dice, ¿no?, de que entre la red eléctrica, ¿no?, y la luminaria no debe haber ningún elemento adicional. O sea, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que decíamos un circuito manual, ¿no?, que corte ante alguna eventualidad, ¿no? Ese es un punto importante en el proceso constructivo de las luminarias. Entonces, de hecho, ustedes, por ejemplo, dentro del lugar donde desarrollan su trabajo o van a oficinas, restaurantes u otros centros comerciales, siempre encuentran este tipo de lámparas, ¿verdad? El tema es cuánto tiempo me duran. O sea, ¿han hecho un análisis o no ustedes, por ejemplo? Si por algún lado han tenido la posibilidad de plantear o sustentar, ¿no?, la instalación de una luminaria de emergencia, siempre es importante el tema de vida útil, o sea, costo-beneficio, ¿no?, lógicamente. Entonces, por un lado, como tiene interruptores y está para un enchufe, si por ahí accidentalmente el enchufe se desconecta, la lámpara no funciona.
Si se desactiva en la posición el interruptor o el conmutador, igual. Entonces, es por eso que se dice que este equipo que vemos, por ejemplo, es una linterna recargable, ¿no? O sea, básicamente por ese lado. Eso tiene que ver mucho con el cableado externo e interno, o sea, que desde la norma te establece que las luminarias de emergencia, ¿dónde deben conectarse? Entonces ahí está el texto, ¿no? O sea, debe conectarse directamente a la red eléctrica del circuito de iluminación, de manera permanente y sin enchufes, ¿sí? Es un dato muy importante que hay que considerar siempre, ¿no? Entonces, este concepto, ¿no? Está en el subcapítulo 22.11.1, ¿no? De la NTP, guión IS. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia con los portátiles? ¿No? Que los portátiles sirven solo para emplazamientos temporales, ¿no? Lógicamente deben también cumplir con todos los requisitos de la norma, ¿no? Ser de clase 3, y si tuvieran enchufes, los enchufes deben ser enchufes de seguridad, ¿no? Con provisión, ¿no? La provisión es que no permita desconexiones accidentales. Entonces, en nuestro medio no se da todavía ese caso, ¿no? O sea, los enchufes son los enchufes estándar, ¿no? Inclusive de espiga plana o redonda, finalmente, pero ante una desconexión accidental se va a salir. Entonces, en cambio, la norma te exige que si vas a poner un enchufe, ese enchufe sea eh, un enchufe de seguridad, pero de preferencia entre la red eléctrica y la luminaria no debe haber ningún elemento, ¿no? Debe conectarse directamente a la red eléctrica, ¿no? E inclusive te dice la red eléctrica del circuito de iluminación. O sea, eso todavía es más específico, ¿no? ¿No? Porque finalmente, en algunos casos, por errores, ¿no? Comúnmente, ¿qué hacen? Se cuelgan del circuito, ¿no? Toma corrientes en algunos casos, o simplemente le sacan un circuito individual desde el tablero, ¿no? O sea, le ponen su propio ITM todavía para exclusivamente el circuito o el alumbrado de emergencia, exclusivamente. Y eso no se da, ¿no? Siempre se debe colgar de la red principal del circuito de alumbrado, o sea, de los 220 que se está recorriendo del área donde voy a estar iluminando, desde ahí saco pues los 220 voltios. Estas son otras realidades que siempre vamos a comentar, ¿no? O sea, pero ya dejamos para otro análisis y sobre todo para poder tomar conciencia de que este tipo de luminarias, ¿no? O este tipo de lámparas no son las adecuadas para las áreas interiores y sobre todo ser usada como una luminaria de emergencia. Bien, por otro lado, debo diseñar un número determinado de luminarias según el área que voy a realizar la instalación. Entonces allí el fabricante, ¿no? Tiene disponibles los datos de distribución de intensidad luminosa, se llaman los datos fotométricos, ¿no? Que me permitan hacer el cálculo de la instalación del sistema de alumbrado de emergencia, ¿no? Eso está en función a la norma internacional, ¿no? ISO 30061, donde esos datos de la intensidad luminosa me permiten hacer una buena distribución, o sea, determinar un número de luminarias que esté ligada al tamaño del área que quiera iluminar, ¿no? Ese es el tema. Entonces, todas las luminarias, además, deben proporcionar el flujo luminoso declarado por el fabricante, como ya mencionamos, como máximo 60 segundos después de producir la falla eléctrica y de manera permanente. El 50% del flujo luminoso declarado, ¿no? 5 segundos después de producir la falla, ¿no? Ese es el límite máximo, ¿no? Mínimo que se debe considerar.
Una condición importante es que por seguridad las luminarias de emergencia deben alcanzar el nivel de luminosidad, ¿no?, dentro del primer minuto de producir la falla. Y ese nivel de luminosidad se debe mantener durante su tiempo de autonomía, ¿no? Entonces, ahí viene el otro tema importante, ¿no? Cuando hablamos de autonomía, principalmente la autonomía la asociamos con el tema de las baterías, ¿ok? Entonces, en relación al tema de las baterías, tenemos que tener en cuenta el tema, ¿no?, de la durabilidad, ¿no? Entonces, antes de ingresar a ese tema de autonomía en general, vemos aquí el tema de seguridad funcional. Este es un dato, ¿no?, fotométrico de una luminaria de emergencia que me va a permitir hacer el espaciamiento de las luminarias en un proyecto. Para eso también hay un programa, ¿no?, Dialux, ¿no? Este programa Dialux está ligado netamente a lo que es diseño de iluminación, pero se aprovecha allí mismo este programa para poder hacer el cálculo del número de luminarias que requiero para el área determinado, teniendo todos los datos suficientes, conocida la característica de la luminaria que voy a implementar, defino el número de luminarias requerida para, ¿no?, un área determinada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un aspecto importante en el que estas luminarias deben iluminar la ruta de evacuación, ¿no?, de forma uniforme. O sea, la más uniforme posible, lógicamente, ¿no? Para que no haya accidentes, ¿no? Las personas circulen sin ningún inconveniente, o sea, eh, y no debe haber pues ningún problema durante el tránsito, ¿no? Entonces, para poder hacer el diseño y uniformizar el nivel de iluminación, se hace pues el cálculo necesario utilizando las curvas de distribución lumínica. Entonces, decíamos el tema de las baterías. Este es un tema puntual. Este es el punto de partida para garantizar vida útil de las luminarias. De hecho, una lámpara dura mucho más tiempo, ¿no? El tema es la batería. ¿Qué baterías existen actualmente? Bueno, el níquel-cadmio, ¿no?, son las baterías estancas, fijas allí, ¿no?, que están dentro del equipo. Luego está el níquel metal hidruro o el hidruro metálico niquelado. O sea, es un nuevo tipo de batería. Y en algunos casos, no, ya, pero son muy pequeños ya, a nivel de marcas, todavía usan el tema de plomo ácido, ¿no? La mayoría de las baterías que están empleando en la actualidad son de níquel cadmio, en un gran porcentaje. Ojo. Entonces, ahora se está usando mucho el metal hidruro metálico, ¿no? O sea, en este caso el níquel metal hidruro. Es una batería con mejores prestaciones, ¿no?, mayor vida útil, ¿no? Entonces, pero, y ahí se establece, ¿no?, que una batería debe durar por lo menos 4 años bajo condiciones de operación normal, ¿no? De hecho, que esa batería debe ser usado exclusivamente para este fin. Y además, el equipo, o sea, el sistema, debe tener una electrónica interna que evite la descarga prolongada de las baterías. Es todo ese tema, ¿no? O sea, esa electrónica interna se encarga de evitar pues descargas prolongadas. Entonces, y además, cuando las baterías están cargadas,
la misma electrónica debe desconectar al cargador para mantener la vida útil de las baterías. Entonces, la única manera de asegurar que funcione de manera apropiada, ¿no?, cuando se requiera, ¿no?, es que a este tipo de sistemas se le haga pues un mantenimiento periódico de las baterías. O sea, cada cierto tiempo se debe descargar, ¿no?, por el tiempo de autonomía. Entonces, ese es un punto de partida ¿no?, del por qué debemos elegir una luminaria de emergencia con una batería adecuada. Ya aquí se repite el tema, ¿no?, de las luminarias de alumbrado, ¿no?, que deben proporcionar flujo luminoso nominal, ¿no? 70 lúmenes, 100 lúmenes, 200 lúmenes, o sea, dependiendo, ¿no?, del área. De hecho, que cada mayor cantidad de lúmenes, seguramente el nivel de luces va a ser distinto también, pero en algunos casos pues no necesito de tantos lúmenes, ¿no? Los lúmenes necesarios según las necesidades del proyecto y además del área, ¿no?, de dónde voy a utilizar luminarias. Un detalle importante es que la norma técnica no especifica ningún tiempo de autonomía, ¿no? ¿No? Lo que indica es que la intensidad luminosa sea constante durante esa autonomía, ¿no? Para que las personas puedan evacuar del área sin ningún inconveniente. O sea, sobre todo con seguridad. Entonces, para ayudar a la vida útil de las baterías, Legrand propone pues una solución mediante este dispositivo que estamos viendo en la presentación, ¿no? Este es un dispositivo para la puesta en estado de reposo y neutralización, ¿no? Un telemando. Entonces, la finalidad de este producto, ¿qué cosa es? Evitar descargas involuntarias de la batería. ¿De acuerdo? Entonces, el uso de este componente no es obligatorio, ojo, es recomendable, nada más, ¿no? O sea, no es que necesariamente tengas que usar, eso ya depende de cómo propones la solución, sino que este sistema de puesta en reposo eh, evita, ¿no?, la descarga de la batería en caso de un corte de luz, ¿no?, voluntario. Es como, por ejemplo, ¿no? Durante el día, de repente se hace mantenimiento del sistema, del circuito de alumbrado o cambio de luminarias y como la luminaria de emergencia está conectada a la red eléctrica del circuito de alumbrado y desconectan la protección correspondiente, entonces inmediatamente la luminaria va a funcionar. Entonces, para evitar de que en ese tiempo la batería esté funcionando, lo puedo poner en estado de reposo. O sea, poner en estado de reposo significa que bypaseo la batería para que esa batería no se descargue pues involuntariamente, ¿no? Ese es el punto de partida principal. Y también, de paso, este equipo me sirve para verificar el estado de las lámparas de la luminaria, ¿no? Como saben ustedes, una luminaria de emergencia tiene su lámpara, ahora son lámparas LED, tiene el tema del circuito electrónico, la batería. Entonces, el circuito electrónico me permite conmutar, ¿no?, entre la red principal y la batería.
Entonces, para que la batería me dure más tiempo, e inclusive para evitar descargas involuntarias, entonces puedo poner este telemando. O sea, este es un accesorio adicional. Y en relación al mantenimiento, hay un test de mantenimiento, o sea, para garantizar la vida útil de esa batería, se sugiere que cada 3 meses se descargue la batería. Entonces, un punto muy importante que hay que recomendar en todo caso es que cuando queremos que esa luminaria me dure mucho más tiempo, o sea, mínimo 4 años por lo menos, en el caso de la batería, ¿no? Cada 3 meses se debe descargar, o sea, se debe hacer la descarga, ese es el test de mantenimiento. Y esa descarga debe ser por el tiempo de autonomía nominal, o sea, si es una hora, ¿no? Y comprobar además que se mantiene el flujo luminoso declarado, o sea, emitido por la luminaria en el tiempo total. O sea, si me dice que la autonomía es de una hora y la luminaria es de 100 lúmenes, entonces esos 100 lúmenes se debe mantener durante esa hora. Pasado ese tiempo de autonomía, bueno, hay que volver a cargar la luminaria. O sea, hay que cargar la batería. Ese es el proceso del test de mantenimiento, ¿sí? Muy bien. Esos son algunos puntos importantes y los puntos más relevantes de la norma técnica peruana. Ahora revisemos y vamos a conjugar inclusive, ¿no? O sea, el tema de las otras normas, por ejemplo, el reglamento de edificaciones, el Código Nacional. Empecemos con el artículo 40. Aquí puntualmente tenemos que revisar los artículos 40 y 41, ¿no? Del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué me dice la norma 130 del artículo 40? Que todos los medios de evacuación deberán ser provistos de iluminación de emergencia que garantice un periodo de 1 hora y media en caso de corte de fluido eléctrico. O sea, por ejemplo, aquí me está estableciendo un poco el tema de la autonomía, ¿no? Pero aquí habla de iluminación de emergencia en general, ¿ok? Inclusive me habla del nivel de iluminación mínimo en el piso de 10 luxes. En caso de transferencia automática, o sea, ya me está hablando del tema de transferencia, es un alumbrado de reemplazo. La demora no debe ser máximo 10 segundos, ¿no? Y el sistema debe ser alimentado por un circuito de iluminación del área antes de cualquier interruptor local. Entonces, aquí, si toman en cuenta ustedes e interpretan el texto, eh, no se ve directamente el tema de las luminarias de emergencia, ¿no? Si no estamos hablando o estaríamos hablando de un alumbrado de reemplazo, ¿sí? En cambio, en el artículo 41, ¿no? Que vamos a ver en este momento, dice, ¿no? Las rutas de evacuación contarán con lámparas de emergencia autónomas con sistema de baterías. Entonces ahí es más conceptual y más específico, ¿no? Con duración de 60 minutos, o sea, ahí estamos hablando de una autonomía, ubicada de tal manera que mantenga un nivel de visibilidad en todo el recorrido. O sea, quiere decir que este reglamento, a través del artículo 41, sí especifica directamente una autonomía y además el nivel de visibilidad debe ser uniforme en todo el recorrido. No me dice cuántos luxes, pero ya me está indicando que el nivel de iluminación debe ser el tipo uniforme, sin distorsión, ¿no? Sin ninguna sombra, por ejemplo, eh, y durante su autonomía correspondiente. Entonces,
Aquí sí estamos hablando de un sistema de baterías, o sea, una luminaria o lámparas de emergencia. Bien, luego tenemos la norma técnica de salud, ¿no? La 037, ¿no? En su artículo 8.8 nos habla de una aplicación obligatoria en los establecimientos de salud y servicio médico de apoyo bajo jurisdicción del Ministerio de Salud, así como la Directoría Regional de Salud. El alumbrado de emergencia debe funcionar un mínimo de 1 hora, o sea, 60 minutos. Debe entrar en funcionamiento cuando falle el alumbrado general a la tensión baje al menos 70% del nivel de iluminación. O sea, cuando el nivel de iluminación baja un 70%, inmediatamente debe activar el circuito correspondiente, ¿no? Y debe proporcionar un nivel de iluminación de un lux como mínimo en el piso, ¿no? De los, ¿no? En este caso, recorridos de las zonas de evacuación. O sea, del área antipánico hacia las rutas de evacuación. Entonces, el nivel de iluminación permisible debe ser de un lux, ¿no? Que es importante tener en consideración, y ese nivel de iluminación debe mantenerse de manera uniforme en todo su recorrido. Entonces ya hablamos de autonomía, nivel de iluminación y luego, ¿no?, viene el Código Nacional de Electricidad, que también dentro de sus textos dice, ¿no?, que todos los productos usados en las instalaciones eléctricas deben cumplir con las normas técnicas peruanas. O sea que todo lo establecido en la NTP, ¿no?, que ya hemos revisado, deben estar ligadas ahí al Código Nacional. Y por otro lado, ahí hay otro párrafo que se toma en cuenta. Dice, ¿no?, si la tensión nominal no excede 250 voltios, o sea, no excede, ¿no?, se permite usar enchufe, pero es el enchufe de seguridad, el apartado 240-304. Entonces, estos temas de textos que, ¿no?, a veces no son tan claros que digamos, a veces pasa que por esas razones no se sustenta pues la luminaria de emergencia adecuada, ¿no? Pero siempre se toma en cuenta casi en todos los reglamentos se habla de la conexión directa, ¿no?, del circuito de iluminación correspondiente, ¿no? O sea, eso sí es un punto muy importante que hay que considerar, ¿no? Es como que ahí vemos el esquema, ¿no?, del Código Nacional. Entonces, los equipos individuales, ¿no?, deben ser instalados de forma que se enciendan automáticamente cuando falla el suministro de alumbrado normal del área cubierta. Y gráficamente ven esa imagen, ¿no? Protección, ¿no? O sea, ahí está la red principal, la protección correspondiente, sale al circuito de alumbrado y de los 220 voltios va a una luminaria de emergencia. Muy gráfico, el gráfico es muy, muy directo. Bien, por otro lado, tenemos el tema de las normas internacionales. Esta norma me permite hacer el diseño, ¿no? Como ya mencioné en las presentaciones iniciales, hablamos del programa Dialux. Entonces, ¿qué me dice la N 1838 de la norma internacional? Primero que para las rutas de evacuación, ¿no? O sea, hay dos términos allí que ya sabemos, áreas abiertas o áreas antipánico y las rutas de evacuación, dice, me debe garantizar un nivel de iluminación de hasta 2 metros de ancho. Dialux por defecto lo toma a 1 metro de ancho, ¿no? A lo largo de la línea central, mínimo debo tener un lux. Entonces, para yo tener ese valor mínimo de un lux, debo
requerir de una luminaria adecuada, ¿no? Que se puede plasmar a través del diseño, ¿no? En la banda, mínimo me requiere del 50% del valor nominal mínimo central, o sea, 0,5 luxes, ¿no? De tal forma que la regla general me puede especificar una diversidad mínima de 1/40, ¿no? En este caso, ¿no? La diversidad está sobre 0,025 luxes. Entonces, puntualmente, si veo en el tema de la ruta de evacuación, es un área, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el espacio que necesito para poder salir de esa zona o evacuar, ¿no? O sea, salir por las escaleras, por el pasillo, por la puerta, etcétera. Entonces, eso es importante tener en consideración. Buscando siempre evitar este tema de deslumbramiento, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tipo de luminaria, las características principales, y de esa manera evitar accidentes, ¿no? Por ejemplo, lo ideal, ¿no? Es que las luminarias estén fijadas en el techo. Con ese tipo de instalación vamos a garantizar mínimo de tipo de deslumbramiento, o sea, brillo o contraste que se genera, pues, ¿no? Y puede afectar la visual de la persona. Por eso es importante tener en cuenta la ubicación. En este caso siempre se recomienda. Lo que pasa es que según el estándar, ya casi todo el mundo maneja la luminaria en la pared, ¿no? O sea, y no siempre es así. En el caso de las áreas antipánico, ¿no? O sea, espacios abiertos, ¿no? Entonces, igualmente, me habla de un espacio especial, ¿no? O sea, vemos aquí en la imagen, ¿no? En este caso, 4 luminarias distribuidas de manera tal que en esta área la iluminación en el piso debe ser de al menos 0,5 luxes, ¿no? En la totalidad de la superficie vacía, excluyendo las bandas, ¿no? Que obviamente es el 0,5 metros, ¿no? Del perímetro del área. Entonces, la relación debe ser menor que 1,40. Igualmente, para evitar deslumbramiento, igualmente para el tema de deslumbramiento, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? ¿No? En este caso, las restricciones que ya está considerado, ¿no? En la diapositiva anterior, ¿no? O sea, eso es un punto de partida siempre cada vez que queremos implementar una luminaria de emergencia adecuada en esa edificación, ya sea en las áreas o en los espacios abiertos como en las rutas de evacuación. Muy bien. Entonces, eso es la revisión de las normas, ¿no? Normas técnicas peruanas, Reglamento Nacional de Edificaciones, normas internacionales. Ahora vamos viendo los tipos de luminaria. Según aplicación, ¿no? Y funcionamiento, existen dos tipos. Por ejemplo, aquí vemos una luminaria no permanente. ¿Por qué se dice luminarias no permanentes? ¿No? Porque cuando la red eléctrica esté en buenas condiciones, esté operativo, las luminarias están permanentemente apagadas. O sea, generalmente están apagadas, ¿no? Se encienden cuando la tensión de red falla. Entonces, este tipo de luminaria se usa en
la ruta de evacuación, el alumbrado antipánico, ¿no? Y esto siempre está indicado por un LED, ¿no? Por ejemplo, en condiciones normales, la lámpara está apagada, pero hay un LED que me indica el estado de alerta, ¿no? Aquí hay un LED. Cuando se va la red, inmediatamente las lámparas prenden, ¿no es cierto? Y el LED indicador se apaga, ¿no? Y así. Es lo que se emplea usualmente en los espacios abiertos, como ya mencioné, o en las áreas de evacuación. Por otro lado, tenemos las luminarias permanentes. En este caso, estas luminarias están funcionando de manera continua, ¿no? Por eso se habla de luminaria permanente, ¿no? Encendidas con o sin tensión de red. Este tipo de luminaria se complementa y se usa mayormente con señales de seguridad. O sea, las famosas señaléticas, ¿no? Entonces, en condiciones normales, la lámpara está iluminada, está encendida, y en condiciones de falla, igualmente el funcionamiento se da a través de las luminarias. Pero se propone implementar o incorporar las señales de seguridad. Entonces, ese es un tipo de luminaria, ¿no? Permanentes y no permanentes. Por otro lado, ¿no? Hay una clasificación en relación al tipo de mantenimiento, o sea, al test de mantenimiento. Todas las luminarias son del tipo estándar, ¿no? O sea, el tipo estándar, ¿qué es? Es una luminaria en donde el test de mantenimiento se hace de manera manual, ¿no? O sea, se hace la prueba con un corte de la red. Ya hemos mencionado que cada 3 meses debo desconectar el circuito de esas luminarias, ¿no? Hasta garantizar el tiempo de autonomía, ¿no? Si es de 1 hora, 1 hora y media, dependiendo del tipo de luminaria, hacer este mantenimiento y volverla a cargar. Pero hay otro tipo de luminaria, ¿no? Esa es una luminaria que tiene también Legrand, llamada del tipo autotest, ¿no? Entonces, el tipo autotest es aquel tipo de luminaria que verifica de manera automática. Actualmente, la propuesta de Legrand, por ejemplo, es tener ambos, ¿no? La estándar y las luminarias LBS2. Este tipo de luminaria tiene dos modos de funcionamiento, el modo autotest y el modo direccionable. Sé para proyectos grandes, ¿no? En este caso. Entonces, un modo autotest es aquel tipo de luminaria que controla automáticamente su estado de funcionamiento. Se establece una vez por semana o una vez cada 3 meses. O sea, si es una vez por semana, conmuta el estado de emergencia durante 15 segundos, probando así la conmutación de estado y sus lámparas. Una vez cada 3 meses, conmuta el estado de emergencia durante el tiempo de autonomía asignado, 1 hora, 2 horas, o sea, depende del tipo de autonomía que tiene la batería, ¿no? Probando de esa manera la autonomía de la batería. Y el modo direccionable, ¿no? O sea, además de ser autotest, ¿no? Pueden ser operados en un sistema direccionable, asignándoles una dirección con un configurador portátil infrarrojo. Es el configurador que se usa en luminarias, o sensores de presencia, perdón, que es una herramienta de configuración adecuada, no solo para gestión de iluminación, sino también para esta gama de luminarias que tenemos.
Entonces, el resultado de los controles automáticos, o sea, a través del EBS2, es el tema del estado del, ¿no? Si la luminaria, por ejemplo, el LED verde está fijo o intermitente, ¿no? Significa que las luminarias están en estado. Entonces, cada vez que vea el estado del LED, voy a percatarme del estado de la luminaria, ¿no? Si es falla de batería, si es falla electrónica o el lámpara, ¿no? Distintamente. Entonces, además, si le agrego el telemando que ya hemos comentado, también puedes modificar, ¿no? El nuevo tiempo de test asignado, ¿no? Porque a veces pasa que esos 3 meses se cumplió durante el periodo de trabajo en la oficina y para evitar esas descargas involuntarias puedo yo cambiar ese tiempo de mantenimiento que deba tener en un horario fuera de oficina, por ejemplo, ¿no? Esas son opciones que se da con esta gama, ¿ok? Muy bien, entonces, con esa información vamos a conocer la oferta completa que tenemos actualmente en las luminarias de emergencia. Hay nuevas ofertas, por ejemplo, esta gama es nueva, son las X-Line 180, ¿no? Luminarias, ¿no? Donde además de la funcionalidad predomina la parte del acabado, el acabado estético. Diseñado para trabajar a 230 voltios AC, aislamiento clase 2, estabilidad térmica, no de 0 a 40 grados, lámparas LED. Tenemos en los modelos estándar y autotest, ¿no? De 70 a 350 lúmenes. Hay desde el IP42 hasta el IK07. Autonomía 1, 2 y 3 horas, ¿no? Tiene un difusor opal y puede agregarse mediante un telemando, ¿no? O sea, el telemando, como ya dije, me permite ver el estado me permite controlar el estado de la batería para evitar descargas involuntarias, ¿no? O sea, esa es una característica principal. Aquí tenemos, ahorita vamos a ver un video de la gama. Tenemos esta oferta, ¿no? Por ejemplo, hablamos del modelo estándar y el modelo autotest. Con relación al tipo autotest, la autonomía es de 1 hora y 2 horas. La emisión del flujo, tener en cuenta allí el tema de autonomía y además el tipo de luminaria, ¿no? Por ejemplo, estas referencias, las primeras 3 referencias son luminarias no permanentes, mientras que las otras dos, 72 y 79, responde a las luminarias permanentes y no permanentes. O sea, tú condicionas el funcionamiento. Puede trabajar de manera permanente o no permanente, o sea, de acuerdo ya al área donde vas a hacer la instalación. Así como también aquí tenemos la referencia 77675, es la luminaria permanente, no permanente, con autonomía de 2 horas o 1 hora, pero a un flujo de 200 lúmenes y de 350 lúmenes. Estas luminarias también pueden
instalarse en exteriores. Para eso tenemos cajas estanca con un grado IP 65 y K10. Entonces, esta caja estanca es muy importante cuando necesitas instalar luminarias de emergencia a la intemperie o en exteriores, ¿no? Tiene un difusor, se va a poner un sopas con la tubería correspondiente, inclusive si hay la posibilidad de empotrar, también se puede empotrar, no hay problema. Después viene con una placa pictograma para poner una señalética en la luminaria. Entonces hay accesorios de instalación y además se puede empotrar mediante este marco, ¿no? Pero en este caso, este marco lo que se hace es fijar en un falso techo. A ver, acá vamos viendo. Veamos cómo queda en una edificación este tipo de luminaria, ¿sí? Acá tenemos un video para compartir ese tema de la instalación. Ahí está el X-Lay 180, por ejemplo. Entonces, este es un tipo de luminaria, ¿no? Por otro lado, tenemos otra visión. Acá tenemos los X-Lite 360. Este tipo de luminaria es como un spot, ¿no? Igual, trabaja a 230 voltios AC, clase de aislamiento 2, estabilidad térmica, tiene, de acuerdo a la cantidad de lúmenes, de entre 4 a 6 lámparas por luminaria. Hay en versión permanente, no permanente, hay en el modelo estándar y el tipo autotest, ¿no? De 100 a 200 lúmenes. IP 42 y K07, ¿no? En este caso tiene autonomía de 1 o 2 horas. Características principales que vamos a poder visualizar. Ahorita vamos a ver el video. Aquí está la gama, ¿no? Tipo estándar, del tipo autotest, la versión permanente y no permanente. O sea, tú defines si va a ser permanente o no permanente a través de una conexión adicional que se hace en el equipo. Creo que lo vieron también en el video, pero igual le voy a comentar en las siguientes charlas. Accesorios adicionales, básicamente es la placa para el pictograma, o sea, para poner la señal.
Aquí vamos a poder visualizar el tema del video. A ver, un ratito, porfa. Vamos a ver el tema de la... el Urawan. Y esta es la luminaria X-Light. A ver, vamos a poder visualizar acá el video. Este es el X-Light 360. Cómo se visualiza en una edificación ya instalada, ¿no? Bien, hemos podido observar de repente con intervalos, pero disculpen, el internet parece que está un poco inestable. Pero como ven ustedes, se puede instalar con estas placas poniendo señales de seguridad, ¿no? De manera rápida y sencilla, ¿no? La fijación es en un falso techo, ¿no? Como si fuera un spot. Bueno, esta es una versión nueva que tenemos en luminarias del tipo X-Light. Por otro lado, desde el punto de vista tradicional, está el Urawan, ¿no? Esta es una gama de soluciones que tenemos para proyectos del tipo estándar, ¿no? Es una línea con mayor cantidad de accesorios, diseño ahora moderno, ¿no? Fabricado para la integración, ¿no? Vienen dos presentaciones, ¿no? Blanco pintado y aluminio pintado. Igualmente aquí puedo agregarle una cantidad de accesorios, ¿no? Que son importantes dentro de la instalación común, ¿no? La instalación base, ¿ok? Por ejemplo, dentro de la clasificación tenemos todas estas referencias. Hay luminarias de 70 lúmenes, de 100, 170 lúmenes en la versión no permanente. Esta es la gama estándar, ¿no? Mientras que en la versión permanente no permanente, como ya hemos dicho, eso va a tomarse en cuenta de acuerdo a la conexión, o sea, el esquema, y autonomía de 1 hora, 3 y 2 horas, ¿no? De ahí de 100
160, 200, 350, 100 y 200 lúmenes. Esta gama tiene, como dije, también la versión LBS2, ¿no? Igual, estas son las referencias. Hay en versión permanente y no permanente, de 100 lúmenes hasta 350 lúmenes, ¿no? ¿No? Autonomía mínima 1 hora, hay otro de 2 horas y también hay de 3 horas. Accesorios, ¿no? de instalación. Por ejemplo, acá tenemos la caja para empotrar, el marco para empotrar, ¿no? El marco para adosar. Tenemos el pictograma, o sea, sistema colgante, o sea, hay una gama completa de accesorios. Eso está en relación a las necesidades y al área, el lugar donde vas a hacer la instalación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este panel o el tubo para poder hacer de que la señalética o la señal de seguridad sea colgada, ¿no? La fijación correspondiente, todos los accesorios necesarios para la instalación rápida. Otra gama de luminarias que estamos considerando todavía es la G5. También en tecnología. Casi todas las luminarias que tenemos actualmente son en tecnología LED. ¿Ya? De 4 a más luminarias. Eso va a depender bastante, como dije, de acuerdo al flujo luminoso que va a venir, ¿no? Entonces, esta es la oferta premium, ¿no? Autonomía de 1 y 2 horas, ¿no? Todas las luminarias tienen un LED de estado, ¿no? O sea, se llama LED verde de testigo de carga, compatible con la gama G5 de las lámparas fluorescentes antiguas que había, ahora eso ya no existe. Hay el tipo estándar y del tipo autotest. Las referencias respectivas, ¿no? Aquí todo es no permanente en una versión, ¿no? Por ejemplo, la referencia de 200 lúmenes o 425 es la versión no permanente, y mientras que la permanente no permanente tenemos en dos versiones, 250 lúmenes. Seguimos por acá. Esta es la otra gama, la versión, en la gama no permanente. Esta es la versión autotest. ¿Ok? Generalmente aquí en la versión permanente no se maneja en la versión autotest. Accesorios de instalación, distintos tipos de accesorios, difusor, pictograma, la caja para empotrar la luminaria, el tubo para poner la señalética a una altura determinada, o sea, colgante. Otra gama, como ves, Legrand ofrece una línea completa de luminarias, ¿no? O sea, que está en relación al área y al sector donde se requiere realizar la instalación. Esta es una oferta de valor estético con tecnología LED, ¿no? O sea, los LED son de alta potencia, con distribución optimizada, ¿no? Autonomía de 1 a 2 horas. Igualmente el LED de testigo de carga. Ahí está en la versión estándar y en la versión autotest. Aquí las referencias me indican la gama estándar y la gama autotest, ¿no? Por ejemplo, esta es la gama estándar, ¿no? 66, 100, 3LS, 200 lúmenes, autonomía 1 hora, no permanente, versión autotest. En esta versión tenemos 250 lúmenes, autonomía de 1 y 2 horas. Esta es la versión permanente. Accesorios, igual, difusor rectangular, ¿no? Aquí tenemos la parte de la base más el soporte,
para la referencia respectiva y tener la señalética. B65 LED, el tipo estanco con tecnología LED, ¿no? Tiene un IP65. Esta es la caja estanca, ¿no? O sea, aquí tenemos la opción de tener luminarias de 100 lúmenes hasta 350 lúmenes con autonomía de 1 hora, 100 lúmenes con autonomía de 3 horas. Aquí tenemos la gama LBS2, ¿no? En versión permanente y no permanente también, ¿no? Está la versión estándar y la versión LBS2. Esta gama de proyector autónomo, en un próximo evento vamos a lanzar una nueva gama de luminarias de esta característica, ¿no? Mayormente este tipo de luminarias se usa en almacenes, ¿no?, de alturas bastante considerables, ambientes industriales, tiene un IP55. Esta versión solo viene en versión no permanente, con un nivel de flujo de 900 lúmenes hasta 1500 lúmenes. Hay la versión LBC2 también. La presentación nueva que vamos a tener es de color negro en sí. Ya después voy a comentarles. Luego tenemos también esta luminaria, es un piloto de balizado. El flujo luminoso que emite de 1.5 lúmenes, autonomía de 1 hora, viene en versión combinada o estándar, IP44 y K07, el acabado es en SAMAC, y la puesta en reposo se puede hacer mediante el telemando, ¿no? Entonces, esa es la oferta integral que ofrece Legrand para las luminarias de emergencia, como ven. Ya hemos comentado del telecomando, ¿no? Funciona con una red de 220 voltios, permite verificar el funcionamiento de las luminarias de emergencia durante el tiempo de pulso, o sea que quiero ver el estado de las luminarias, de las lámparas, perdón, a un pulso al botón correspondiente y verifico que las luminarias están en buenas condiciones. Y sin tensión de red, lo que hace es poner en puesta de reposo a la batería. O sea que si se va la red eléctrica, implica que automáticamente encendería las lámparas de la luminaria de emergencia, ¿no? Entonces, para poder evitar descargas innecesarias de la batería, entonces ahí a través del telecomando puedo yo desconectar. Cuando regresa a la red eléctrica, vuelve a su estado normal. Puedo conectar hasta 300 luminarias. Distancia máxima entre la luminaria y el equipo de 700 metros. Y el espacio que ocupa en el Real DIN es de 4 módulos, ¿no? Entonces tiene un botón para encendido y apagado, ¿no? O sea, del equipo, ¿no? El encendido es para la prueba de las lámparas y el apagado es para desconectar la batería. Otra gama que complementa a las luminarias LBS2 es esta central. O sea, generalmente al utilizar las luminarias LBS2 necesitamos instalar esta central que permite monitorear periódicamente el estado de las luminarias de emergencia. El límite es de 250 luminarias, alcance 700 metros. Incluye el software de configuración. Las conexiones, aquí tiene varias salidas. Tiene una salida para el RS232
o el RS485, que es el tipo Bus, una salida mini USB para la conexión directa a la PC y también una toma de RJ45 para conectarse a la red Ethernet de manera permanente. 10 módulos DIN es el espacio que ocupa en el lugar donde vamos a hacer la instalación, ¿no? Puede estar en el tablero inclusive. Y hay un software de supervisión, ¿no? Que es el artículo 0626002. ¿Ok? Entonces, de hecho, ¿no? Este tipo de central se usa pues para un edificio de repente donde tengo pues una determinada cantidad de luminarias, ¿no? O sea, como ves, 250 luminarias por central, por ejemplo, ¿no? Y si tenemos un proyecto mucho más grande, ya usamos un repetidor. Pero si queremos direccionar las luminarias, está esta herramienta de configuración. Que en algún momento, si han estado en alguna charla de la oferta de Legrand sobre sensores de presencia, habrán podido visualizar esta herramienta de configuración que es bastante útil, sobre todo para configurar los retardos de tiempo, el umbral de luminosidad de los sensores de presencia que tenemos. ¿Ok? Entonces, esa misma herramienta se usa para luminaria. El repetidor LBS2, ¿no? Permite extender la instalación hasta 200 luminarias más. Actualmente podemos instalar hasta 1023 luminarias. El repetidor tiene un tamaño de 6 módulos, ¿no? Que también se conecta a la red y tiene las características de conectarse con la central LBS2. Luego tenemos también para las señales de seguridad las etiquetas, ¿no? O sea, estas etiquetas están en relación a la norma técnica peruana 399.010. O sea, los tamaños, señales de seguridad, colores, símbolos, forma y dimensiones de señales que se deben tener en consideración, ¿no? O sea, también forma parte de la oferta Legrand, ¿no? O sea, en este caso, la dimensión estándar, ¿no? Bien, entonces con esa información ahora pasamos a ver los diagramas, ¿no? En este caso, en los diagramas no son tan complejas que digamos. O sea, como ves, todas las luminarias vienen con 4 o 5 bornes, dependiendo del tipo, ojo. Vienen con 4 bornes si son luminarias del tipo no permanente y vienen con 5 bornes si son luminarias del tipo permanente o no permanente. Entonces, de esos 4 bornes, 2 se utilizan para conectar a la red, como vemos en la imagen. Entonces, de acuerdo al Código Nacional, ¿no? O sea, como mencionábamos y revisamos en las presentaciones anteriores, dice la conexión a la red de luminaria autónoma, ¿no? Esta es la red del circuito de alumbrado y de ahí se cuelga, ¿no? 2 líneas directamente hacia la luminaria. Entonces ahí conecto la red de 220 voltios. Entonces allí estaríamos hablando de una luminaria del tipo no permanente, ¿no? El tema es que si queremos ponerle el telecomando, entonces ahí utilizo los otros 2 bornes, ¿no? Entonces ahí uso los 4 bornes. Ojo que, como ya mencionamos, no es obligatorio, ¿no? O sea, el telecomando es parte de esa solución que se puede implementar de repente según el requerimiento, ¿no? Pero si no, si hago un sistema de test de mantenimiento estándar, desconecto la red eléctrica acá y listo, ¿no? Entonces ahí está la conexión con el telemando.
para la puesta en reposo de la batería. Y aquí vemos la luminaria del tipo permanente, no permanente. Como ven, aquí están los tres bornes. Sí se ve el cursor, ¿no? Los tres bornes, L, N y L'. Y estos son los bornes para el telecomando. Entonces, lo que vemos aquí en la imagen es que si quiero usar esta luminaria como en modo permanente, ¿sí? Entonces, la línea, el borne L, puenteo con L'. El borne N, línea 2, y listo. Ahí funciona de manera permanente. Y si quiero que trabaje de manera no permanente, entonces LN nada más. El L' queda libre. ¿Ok? Ya, esa es la forma como se va a hacer la instalación de esta luminaria. Claro, para eso tendría que tener una luminaria del tipo permanente, no permanente, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Las luminarias de tipo permanente, no permanente, vienen con 5 bornes. 3 para la red eléctrica y 2 para el telecomando. Entonces, en cambio, las luminarias del tipo no permanente vienen 4 bornes. 2 para la red eléctrica y 2 para el telecomando. Entonces, en este caso, como hay 3 bornes, hay L y L'. Entonces, si lo quiero usar en la versión no permanente, directo, ¿no? Si quiero usar con la versión permanente, hago un puente entre L y L'. Aquí nada más hago un puente. ¿Ya? Así es la figura, ¿no? O sea, es la manera como se debe tomar en consideración a esta luminaria de emergencia. Aquí vemos la conexión del sistema LBS2, ¿no? A través de la red de Ethernet, ¿no? Aquí está la red, que es la pantalla táctil que me permite hacer la supervisión y verificar, inclusive el test de mantenimiento de las baterías, de la luminaria de emergencia. Muy bien, entonces, con toda esta información brindada, ahora algunas recomendaciones. En este caso, Legrand ya propone una solución muy práctica para determinar la cantidad de luminarias, tanto en los espacios abiertos, o sea, en las áreas antipánico, como en las rutas de evacuación, ¿no? Entonces, para ello, utilizó el software, ¿no? En este caso, el programa Dialux, perdón, para determinar en relación a los requisitos que establece la norma internacional con relación al nivel de luxes que debo tener en el perímetro de esta área, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, sobre esa base, ya toma en cuenta el alcance de cada luminaria. O sea, todas las luminarias que hemos visto, hemos tenido la oportunidad de visualizar, están en la tabla que vamos a proporcionarles. O sea, en este momento voy a compartirles. En todo caso, si requieren, ¿no?, que les proporcionemos esta tabla para su selección de las luminarias, también lo puedes pedir a través de servicio de atención al cliente. Ahora te voy a dejar el WhatsApp, ¿no? Para que puedas comunicarte y aclarar tus dudas de repente. Entonces, el alcance está en relación a la altura de fijación, que siempre hemos dicho que debe estar a 2.5. Entonces, teniendo en cuenta este espaciamiento, este alcance, como dije, Legrand preparó esta tabla, ¿ve? Esta tabla es muy práctica. Según el tipo de luminaria que emplees, priorizamos el flujo luminoso.
70, 90, 100, 150, 200 lúmenes, ¿no? Altura de fijación, 2.5, 3 metros, 4 metros, puede ser. O sea, generalmente 2.5, 3 metros, techo. Y el diámetro en metro del área de iluminación, ¿no? Mayor o igual a 0,5 luxes. O sea que, por ejemplo, una luminaria de 70 lúmenes, ¿no? Fijada a una altura de 2.5 te va a cubrir un área de 5.7 metros. Entonces, según el área del ambiente donde vas a disponer de la luminaria, determina si necesitas uno o más luminarias, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos en cuenta, ¿no? Para obtener un nivel uniforme de iluminación en ese ambiente, ¿sí? Entonces, esta tabla te ayuda mucho a eso, ¿no? Por ejemplo, si tengo una luminaria de 200 lúmenes, ejemplo, ¿no? Y va a fijarse a una altura de 3 metros, entonces me está cubriendo ¿no? un área, un espacio de 8.8 metros. O sea, ese espacio es este de acá. A ese nivel de flujo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es con relación a los espacios abiertos. En relación a las zonas de evacuación o las rutas de evacuación, por ejemplo, un pasillo, ¿no? Pasadizo extenso, una zona de escaleras, etcétera. Entonces allí el espaciamiento que debe haber entre luminarias. Se entiende que la iluminación mínima, que es la línea media de la zona de tránsito, debe ser mayor o igual a un lux. Entonces eso también ya está definido, ¿no? Está calculado, ¿ya? Entonces la iluminación mínima debe ser mayor a igual a 0,5 luxes en las bandas, ¿no? Entonces ahí está la línea media, ¿no? La diversidad, ¿no? Mayor o igual a 0,025 luxes. Entonces esa distancia está ya referida y recomendada mediante esta tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? La distancia sugerida en metros entre luminarias de emergencia para rutas de evacuación. Igualmente, ¿no? 70 lúmenes, 90, 100 lúmenes, o sea, ¿cuántas luminarias vas a requerir? Entonces depende de la distancia del área de evacuación, bueno, la ruta de evacuación, perdón, ¿no? Por ejemplo, si pones luminarias a una altura de 2.5, entonces las luminarias deben estar cada 5.5 metros. Inclusive, desde de la primera ruta, o sea, de la pared a la primera luminaria, te dice que la distancia sugerida entre el inicio de la ruta de evacuación y la primera luminaria debe ser de tercios. O sea, 5.53. Desde ahí empieza, ¿no? Ahí pongo la primera luminaria, cada 5.5 metros otra luminaria, entonces de acuerdo a la extensión de la ruta de evacuación, defino eso. ¿Ok? Entonces, estas tablas están disponibles para cuando ustedes quieran proponer la solución. Entonces, en vez de utilizar el programa Dialux, hacer el diseño, determinar todo ese tema de determinar el número de luminarias requeridas, ya puedes usar esta tabla que ya está trabajada con este programa, ¿no? Entonces, Legrand ayuda mucho a la propuesta, a una distribución adecuada, ¿no? Tanto de la ruta de evacuación como de los espacios antipánico. Igualmente tenemos las dimensiones de las señaléticas, ¿no? O sea, donde pueden estar iluminados desde el interno o el externo, ¿no? Entonces, según las características del espacio donde va a ser visible la señal, ¿no? de seguridad, se toma en cuenta en relación a los modelos de luminarias, ¿no? Entonces, eso también se hace un cálculo determinado. Y de hecho, en este caso, las etiquetas que tiene Legrand justamente están elaborados y según la placa de pictograma para que se fije de manera
estética en el lugar donde requiero poner pues luminaria con señalética. Ok, y luego, ¿no? Tenemos ejemplos de buenas prácticas. Siempre es recomendable poner luminarias en el techo. Eso es ideal, ¿no? O sea, es lo recomendable. Con eso evitamos deslumbramiento y es una propuesta que hace Legrand con sus luminarias de emergencia. Si por ahí se ponen en la pared, también es válido, pero siempre buscando minimizar el tema de deslumbramiento, que es importantísimo en los proyectos. ¿Ok? Bien, estimados, entonces esa es la información que quería compartir con ustedes. Espero pues que les sirva la información. Como ya mencioné, cualquier duda adicional o quieres algunas consultas técnicas sobre nuestros productos, puedes escribirnos a este número de WhatsApp. Entonces, gustosamente le van a dar respuesta a las propuestas. Si gustas que te proporcionen la tabla también, como ya mencioné, igualmente eso está a través de la web, ¿no? Entras a la página de Legrand o directamente a través de Google, entras a luminarias de emergencia Legrand y ahí te aparece toda la línea de productos que tenemos, o sea, la propuesta de las luminarias correspondientes y tienes la oportunidad de seleccionar la adecuada tomando en cuenta las tablas que ya están trabajadas, ¿no? A través del programa. Si no, también puedes descargar este Dialux en tu computadora. Es bastante intuitivo en realidad y haces el diseño de la cantidad de luminarias de acuerdo a los requerimientos que te hemos indicado ¿no? A través de los videos tutoriales que también tenemos y están en línea, ¿no? A través del canal YouTube. Bien, estimados, entonces agradecerles su presencia. Espero pues que tengan una excelente semana y igualmente invitados para los cursos presenciales que se va a desarrollar en estos días, o sea, mañana, miércoles, martes, miércoles, desarrollamos todo lo referente a la solución industrial, contactores, relés, sensores de presencia, que comenté algo sobre la herramienta de configuración, ¿no? Y de esa manera vamos consolidando toda la información necesaria sobre la oferta de Legrand, ¿sí? Próximamente ya estén atentos también, ¿no? Al programa del mes de mayo, donde vamos a complementar la información también a través de los productos BTC, ¿no? Veremos todo el área de intercomunicadores, placas, protecciones, etcétera. Muy bien, entonces nuevamente agradecerle su presencia y conmigo pues será hasta una próxima oportunidad. No se olviden, el viernes tenemos otra charla. Ahí vamos a hablar sobre otra oferta que tenemos dentro de la gama de Legrand, ¿no? Que básicamente responde a la gama de, en este caso, de sistemas de canalización, que es otro tema importante que se maneja, ¿no? Y antes de, vamos a ver todo lo referente a otras soluciones industriales. Por ejemplo, tenemos actualmente los tableros murales, ¿sí? Estos tableros se equipan, ¿no? Tanto para el control industrial como en los tableros para faena o redes públicas. Accesorios de instalación general y hablar un poco también sobre las tomas industriales. Saludos a todos, muchas gracias por su presencia y conmigo será hasta el día viernes a partir de este medio y los que gusten participar en los cursos presenciales ya estaremos.